Hoy hablaremos de amor y cosas peores. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa favorito del canal que todos quieren, que es Jorge Arevalor. Y bueno, pues iniciamos hoy un programa donde el tema original es Kama Sutra, pero al estar preparando precisamente el contenido me di cuenta que es extensísimo, que es un estudio milenario o de muchos siglos atrás. No, sí es milenario porque estaba viendo que inició o se escribió entre el siglo IV y VI después de Cristo. Entonces sí es extenso, aparte de otra cultura, otra manera de vivir y de ser, y tampoco como había al inicio pensado que se hiciera con posición tras posición y ahora vamos a analizar esta y que el helicóptero invertido y que muy raras. Pues bueno, me di cuenta que no, vamos a platicar entonces de erotismo, de sexualidad, y para eso está debutando por primera ocasión, si no, no sería debut. Está con nosotros María Ángel Ojeda, bienvenida a la sección. María Ángela, muy bien. María Ángela, sí. María Ángela Ojeda. Contenta de estar aquí. Gracias por la invitación. Bienvenida, María Ángela. Gracias. Isaac Avilés. ¿Cómo estás, Jorge? Gracias por estar aquí nuevamente. Y Héctor, que es nuestro modelo, que va a hacer todas las posturas eróticas y sexuales. Las que pueda todavía. Siempre con la idea de que la sexualidad ha sido mito, tabú, es algo que nos sorprende y muchas veces nos asusta. Y cuando se habla del tema hay incomodidad por un lado, pero cuando se va profundizando en esta temática descubrimos de pronto que desconocemos tanto y que también hay muchas cosas que externar al respecto. Pero bueno, como yo creo que por una forma de controlar la desbandada sexual que hubo al principio de la historia humana, yo creo que fue que la iglesia entró el gobierno y los usos y costumbres de cada uno de los pueblos empezaron a tener que normar, porque creo que era todos contra todos. Ya ni te avisaban a qué hora, nomás caía el chahuistle. Entonces tuvimos que meterle orden. María Ángela, ¿qué te jala a ti a dedicarte a esta área de la sexología? Pues casualmente, yo primero estudié diseño gráfico. Entonces ya trabajaba en una empresa aquí de la ciudad y un día me surge la inquietud justo de estudiar primero la cuestión alternativa en torno a la sexualidad sagrada, el tantra, el tao, justo el Kama Sutra, y entonces algo no se completaba para mí y me faltaba como esta parte científica. Y me acerco para preguntar si tenía que estudiar primero psicología antes que sexología y me dicen no, sexología educativa la puedes estudiar ya, así como directamente, diseñadora, pero si quisieras ser sexóloga clínica sí tendrías que estudiar psicología. Entonces soy primero sexóloga educativa y después me meto a psicología, o sea, fue al revés. Al revés. Ajá, y entonces, pero yo era diseñadora. ¿Qué te jala esa rama? ¿Por qué andabas buscando tú el sexo tántrico? ¿Por qué andabas buscando Kama Sutra, todo esto? Porque algo muy particular, platicaba ayer con una persona, los que somos de nuestra generación, de los 30 y tantos, casi 40 y tantos para arriba, no se nos habló de educación sexual y no teníamos las tecnologías de la información al alcance. O sea, querías investigar algo y agarrabas el Larousse, agarrabas una un diccionario, un diccionario, y entonces pues no era algo con lo que te pudieras masturbar, literal, no era como decir voy a buscar pene y decía miembro cavernoso, o sea, no teníamos ese acceso que tienen ahora las nuevas generaciones. Pero en mi caso sí hubo algo diferente, y era que mi papá es doctor y mi mamá es abogada, pero daba clases en nivel medio superior. Entonces ella veía las deficiencias de la educación sexual en sus mismos alumnos y alumnas, enfermedades de transmisión sexual, embarazo no planeado adolescente, y entonces a mí me informaron muy bien desde el principio, pero para mí había muchos huecos y era un tema que me llamaba mucho la atención porque yo decía, ¿por qué no se nos da? Y entonces pues al yo ser diseñadora no me dio por algo científico, sino por, bueno, me gusta el Reiki, me gusta la meditación, pues voy a estudiar el taoísmo, voy a estudiar el tantra. Una cosa fue llevando a la otra, así es. y en esta búsqueda siempre de querer ser mejor.
Así ¿verdad? es. Hay una palabra que a mucha gente no le gusta, que es la plenitud, porque dicen que es muy poco objetiva, como que es muy amplia, pero al final de la historia a mí me revela plenitud, es como estar en equilibrio lo más cercano, ¿verdad? Pues justo el tema de hoy, el Kama Sutra, tiene algo que ver con esa palabra. Sí, ¿Sí? porque yo de lo que me he dado cuenta siempre es que dicen, ten unas prácticas sexuales gozosas o satisfactorias, ¿verdad? Y entramos en subjetividades, ¿verdad? Claro. Porque luego lo que es satisfactorio para uno no lo es para el otro, y como mientras no sea masturbación, sea con una persona, o para quienes gustan con varias, bueno, pues hay que ponerse de acuerdo. Total. Y a nivel energético, Isaac, la sexualidad también nos mueve mucho. Yo creo que hay gente que por el factor energético tiene hasta cierto punto bloqueada la sexualidad por un lado y por el otro pues mediocremente disfrutable. Hay una parte muy importante que acuérdate que nosotros como humanos tenemos unos puntos de energía que se llaman chakras. Ajá. Y hay un chakra en particular que se llama el chakra sexual. El chakra sexual, cuando mucha gente, por ejemplo, hace terapias, de la que sea, normalmente el chakra sexual nunca lo desbloquea. Porque cuando tú desbloqueas un chakra sexual, automáticamente haces que la persona se conecte a su prosperidad personal y a su espiritualidad. Entonces, el chakra sexual no nada más se bloquea por cuestiones de pensamientos, por cuestiones de idiosincrasia, sino aparte por cuestiones energéticas y principalmente, obviamente, por malas prácticas en cuanto al mismo sexo como tal, ¿no? Dentro de la autoexploración como de la vida diaria. Entonces, si vamos desde la parte de la energía, en que el cuerpo tiene un punto de energía que se llama un chakra sexual, y que forma parte completamente de todo lo que es el tronco de todos los chakras que obviamente hacen que nuestro biorritmo esté continuamente acelerándose. Imagínate la importancia como tal. Sí es muy importante también entender que dentro de la sexualidad, energéticamente hablando, en particular en el caso de los hombres, la circuncisión juega un papel súper importante. ¿Sí? A lo largo de la historia podemos verlo en muchísimos libros en que la circuncisión al final se hace no con la intención por una cuestión de salud o por una cuestión médica, sino se hace por una cuestión espiritual. Porque los hombres, cuando el hombre libera el prepucio, se conecta automáticamente a su yo crístico, a su propia divinidad, y en ese momento los hombres generan la prosperidad que tienen que generar en una familia y se conectan completamente en el chakra sexual. Una persona que vio el video acerca de que cuando quitan el prepucio para las campañas políticas, se quedó sorprendido, pero es lo que nos está platicando Isaac. Él, como asesor político en la cuestión de energía, le recomienda a las personas con las que hace campaña para elecciones que para que haya prosperidad hay que hacer la circuncisión con aquellos candidatos que no lo están tienen, circuncisos. ¿verdad? Y me dice, ¿cómo es posible eso? Se le hizo muy extraño, pero pues aquí está la respuesta. Sí, esa es una realidad. ¿Y sabes qué pasa? Yo creo que a lo largo de la historia tenemos muy ubicadas ciertas partes de la Biblia, ¿no? Porque al final somos un país católico o religioso en su mayoría. La mayoría. Y creo que al final todos conocemos esta famosa historia de Moisés, cuando Moisés saca al pueblo de Israel de Egipto, etcétera. Y hay una parte en la que una de las plagas, que es la última, se tiene que poner sangre en las puertas de cada una de las personas que no quieren que muera, ¿sí? Pero la traducción dentro de la Cábala nos dice que la sangre que se hizo fue en relación a la sangre de todos los prepucios de los hombres de Israel, que tuvieron que hacerse la circuncisión para poder salir de Egipto, combinada con la sangre del cordero. Entonces, ¿esto qué significa? Que los hombres no podían salir de Egipto, que recordemos que la palabra Egipto en hebreo representa ego. Tenían que eliminar el ego para poder obviamente conectarse a la luz, que obviamente en ese momento Moisés estaba guiándolos, para que obviamente pudieran llegar a la tierra prometida. Entonces, así vamos a descubrir, por ejemplo, yo como judío, por ejemplo, sabemos que te tienes que hacer una circuncisión, hay una festividad, hay un porqué, hay una conexión. Entonces, lógicamente, la importancia no nada más de la circuncisión, sino aparte la importancia del conocimiento sexual a nivel espiritual, cambia completamente todo lo que es la parte de tu vida. Así es, y como platicaba al inicio de la plática que teníamos nosotros, que ir encontrando el sentido de las cosas y organizarnos de alguna forma para que haya una comunidad que respete a unos y a otros, entró la iglesia. Y acá, ¿quién mejor que Héctor, que estuvo muy cercano a ella, estuvo 10 años en un monasterio? ¿Cómo le llamas tú? Monasterio, ¿verdad? Es lo que es. Ahí estuvo 10 años y de pronto se encuentra, ya algunos amigos que siguen los videos ya han escuchado esta parte de la historia de Héctor, en donde él se encuentra con una sexualidad abierta en el momento que se retira del monasterio. Pero cuando estaban
dentro del monasterio les decían que no era malo el sexo, pero que había que controlar el impulso. No, pues se ve como un acto sagrado, intrínsecamente sagrado, y pues lógico, o sea, como pues la religión católica, pues es solamente dentro del matrimonio. Y No solamente hay para reproducirse, para reproducirse. no para gozarlo. Pues sí, pero con tu pareja, en un acto de amor solamente y ya. O sea, tener relaciones sexuales por placer solamente, pues sí es un desorden. O un viéndolos- pecado, ¿no? Le o llaman. un pecado sexual, sí. Merecedor de un castigo en su momento. Entonces sí, pues el sexo siempre se ha visto como, por parte de la iglesia, como un acto sagrado que solamente debes de tener con la persona con la que estás casada. Fuera del matrimonio es un pecado. Así Y es. no hay vuelta de hoja, eso no está en discusión. Y no va a seguir estando en discusión por la tradición de la iglesia, por sus usos, costumbres. Entonces es algo que aparentemente son de las cosas que nunca van a cambiar. Pero Sí. bueno, la vez pasada tú comentabas algo bien interesante, porque tú estuviste 10 años en este monasterio, o en este claustro, no sé cómo llamarle. Y decías tú que en estos 10 años realmente a ti no era algo que a ti te motivara, una cuestión sexual, la masturbación. Lo o trabajó cualquier muy cosa. bien. Claro, porque o sea, a lo que quiero llegar es que somos tan capaces de poder reprimir situaciones y emociones que en tu caso, por ejemplo, 10 años no hubo esta fueron nunca necesidad. para mí no fue una represión, porque por ejemplo, nosotros el día lo dividíamos en 8 horas de trabajo, el trabajo que teníamos de 8 horas. ¿En qué consistía ese trabajo? Era de muchas cosas, o sea, nosotros nos dedicamos a la albañilería, a la construcción de ahí mismo. Oficios y Sí, demás. a la jardinería, a hacer quesos, a hacer yogur, teníamos los hornos para hacer pan. O sea, era 8 horas de trabajo, 8 horas de oración, ¿verdad? 8 horas que estaban divididas en el día. Claro. ¿Verdad? Estaba la hora sexta, la tercia, la nona y todas tus horas de meditación, tu estudio bíblico, entonces eran 8 horas y 8 horas para dormir, para el descanso. Y era dormir, de que terminabas tan fatigado que tú decías ya. Ya lo no que tenías quiero. cabeza No, para ello. tú llegabas a la cama Y era el objetivo, supongo Y yo. rozabas. Sí, claro, pero también quiero hacer énfasis en que la iglesia tiene valores esenciales y valores históricos. Los valores esenciales es esto de prácticamente los 10 mandamientos: no robar, no matar, amar al prójimo, amar a Dios, los 10 mandamientos, respetar a la mujer del prójimo, todos los 10 mandamientos. Esos son los valores esenciales, pero están los valores históricos, que son aquellos que han ido cambiando dependiendo el papa en turno, dependiendo de los concilios que se llegaron a hacer en su momento, porque es realmente Justiniano, las inquisiciones, lo que inicia el pecado de concupiscencia, el miedo al placer, porque luego pensamos que antes del cristianismo era, con estas religiones paganas, era que se vivía una sexualidad más libre, pero realmente... Y libertina. Sí, pero hay unos, o sea, hay que aclarar como algunos puntos entre libertad y libertinaje. Aclaremos. Ahí ahorita A lo vamos ver. a hablar porque tiene Sí. que ver con el Kama Sutra. Así es. Pero el punto al que voy es que, por ejemplo, la iglesia fue dueña de los principales prostíbulos por toda Europa, ¿no? Entonces, y cobraban impuestos al prostíbulo. Cada pueblo, cada poblado tenía que tener una iglesia con su sacerdote, su prostíbulo y la comunidad. Las necesidades básicas. Entonces, estos valores van cambiando, ¿verdad? Y la sexualidad junto con ella, ¿verdad? Así es, y ahorita que nos platicaba Héctor, me quedé pensando también de qué otro lugar lleno de hombres, pues sería la cárcel. Pero me quedé pensando también qué diferencia hay espiritual, de pensamiento y de objetivo de vida, quienes están en una y quienes están en otra. Bueno, pero es que también depende mucho de la cultura. Acuérdate que cuando una persona tiene cultura, tienes ambición. Así es. La gente que no tiene cultura y preparación no va a tener ambición y por lo tanto únicamente se va a dejar llevar por los instintos. Animales. Claro, Así es. entonces desgraciadamente y tristemente muchas de las personas que a veces están en estos lugares, pues a veces es gente que no tiene cultura, que por lo mismo están ahí, me explico, habrá quienes sí, y entonces pues se hace ahí un averno. Y además, ¿sabes qué? Tú que ves tanto lo de la energía, pues por la causa ya sea justa o injusta que estén ahí, su energía está
O fracturada, dañada, en lo más bajo. Pero mira, esto que comenta María Ángela, ¿sí, verdad, María Ángela? Sí. María Ángela. Es muy cierto, porque al final, si tú te vas al Antiguo Testamento, vas a observar, simplemente vete a la historia de Sodoma y Gomorra. O sea, Sodoma y Gomorra, la forma en que se crea Sodoma y Gomorra es porque no había mujeres. Y entonces, ¿qué pasa? Los mismos papás tenían que involucrarse con las hijas. Entonces, ¿y por qué no había mujeres? Porque hubo ahí una situación de exterminio total. Entonces, y después de esto mandan aniquilar a Sodoma y Gomorra, porque obviamente esto era la descendencia de Caín. Entonces, o sea, esto que ella dice es cierto, o sea, en la misma historia de la humanidad se encuentran las 6 historias que en su momento eran necesarias para la procreación, y entonces se permitían ciertas cosas que a lo mejor hoy nos podríamos espantar, pero que a lo mejor en aquel momento eran necesarias porque tenía que haber la reproducción y no había más. Y entonces de esto es donde de repente mucha gente se agarra, pues para obviamente censurar, contrarrestar ciertas creencias de la iglesia, o cuestiones de cultura, o cuestiones de opiniones, o cuestiones de todo. Entonces, al final, como yo siempre digo, lo que la gente hace de la cintura para abajo, pues es la historia de cada quien, sí. Y eso es muy respetable, y lo que cada quien haga en sus casas y encerraditos en un cuarto, es muy libre. Esa es la parte importante. Y en la historia de la iglesia y del Antiguo y del Nuevo Testamento, van cambiando muchas cosas. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento era, si una mujer cometía adulterio, merecía la muerte, a pedradas. O sea, una mujer cachada en adulterio, merecía que todos los hombres la apedraran por el pecado que estaba cometiendo, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento, Jesús cambia algo ahí, porque cuando encuentran a la mujer adúltera y se la llevan delante de Jesús, se la avientan, ¿verdad? Y le dicen a Jesús, a ver, como para ponerlo ahí en la cuerda floja, Jesús, ¿verdad? A ver qué dice, si es muy bueno y que es hijo de Dios, y que decían que se la ponen ahí, le dicen, a ver, esta mujer la cachamos en adulterio, el libro sagrado dice que la matemos, ¿tú qué dices? Entonces la respuesta fue, quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Exactamente. Entonces todos tiraron sus piedras y se empezaron a ir. O sea, ahí cambió de que cuando era condenada a muerte, aquí Jesús dice, pues todos tenemos pecado, ¿verdad? Es que aparte nos vamos a un punto muy, muy, muy importante, porque juzgar es muy fácil, abrir la boca es muy fácil, señalar es muy fácil, o sea, pero a veces nos olvidamos de lo que cada quien hacemos, o de los pensamientos, o de las acciones, y a veces se nos hace tan fácil decir, eso está mal, eso está bien, ¿en base a qué? Es que es más sencillo. ¿Me explico? Claro, es más, y aparte es más fácil yo sacarme mis culpas y obviamente proyectarlas en otra persona, porque es un espejeo al final. Así es. Pero al final dices tú, qué fácil es criticar, y a veces, como lo decía María Ángela, en nuestras generaciones, por ejemplo, pues es cierto, no había información. O sea, y a veces había gente que no tenía ni siquiera un Larousse, tenían que ir a la biblioteca pública para poder obviamente enterarse de las cosas, o los mismos papás te enseñaban que si el huevito, que entonces, ya sabes, ¿no? Todas esas historias. Entonces, la falta de información que te hacía, pues tener que buscar, ¿dónde? Con los amigos, en la fiesta, en el de al lado, la revista, el que le robaba al papá la revista que tenía por ahí de tal cosa. Entonces, esa falta de educación y esa falta de ¿cómo se llama?, de orientación De sexual. acceso también a esa información. Pero también había un punto muy bueno, que en aquel tiempo ayudó mucho a nuestra generación. Nosotros fuimos educados bajo la educación del miedo. Y entonces la educación del miedo, al final siempre todo el mundo nos deteníamos por cuestiones morales, religiosas, culturales, las que tú quisieras, pero había un cierto miedo que te hacía respetarte, ¿me explico? Entonces, a veces había la curiosidad, pero tú sabes hasta dónde. Ahorita yo creo que hay tanta información y hay tanto acceso tan fácil de la información, que entonces ahora faltan los padres que realmente guíen y asesoren a los hijos, porque hay exceso de información ahora, y los niños están tomando situaciones e ideas cada quien a como se les da. Ahora, Bueno, adelante. eso que dices es bien importante, pero fíjate, estos jóvenes, complementando lo que dices, que todo cierto, estos jóvenes que ahora tienen un gran acceso a la información, que incluso si quisieran buscar lo científico para una tarea,
en la búsqueda, por el hecho de poner pene, vagina, clítoris o algo, orgasmo, erotismo, va a encontrar pornografía, va a encontrar literatura erótica, va a encontrar muchas cosas. Entonces, tú dices, ahí es donde los padres tienen que estar cercanos. El problema es que los padres de esas generaciones vienen de la generación del miedo, con miedo al placer, con miedo a la libertad, y entonces yo, cuando me llegan padres y me dicen, oye, necesito que le des una clase de educación sexual a mi hija, pero también que me digas a mí cómo manejar ese tema, porque ya llegó a la edad y no sé qué hacer. Y entonces cuando le digo, bueno, es que tienes que esto, ya, ¿cómo? Pero no, pero... porque claro, venimos de esa generación. No estamos educados. Es un choque diferente al que cuando nosotros éramos adolescentes, nuestros padres, aunque sí es generacional y tenían un pensamiento anterior, pero tampoco teníamos tecnologías de la información, o sea, estábamos dentro de la misma caja, pensábamos diferentes y decíamos, no nos entienden, ¿no? O sea, y así, generaciones hacia atrás. Era un círculo vicioso. Iba a pasar, pero llega esta nueva revolución, así como la revolución industrial, esta fue la revolución tecnológica, y desata este nuevo fenómeno, en donde a los jóvenes ya no les puedes mentir, ya no les puedes negar el derecho al placer, y si tú les dices que está mal, eres un mentiroso. O sea, desafiante esa parte. Yo les quiero compartir que me llama mucho la atención. Por ejemplo, mi madre nació en la década de los 30. Yo nací en la de los 60. ¿Tú en cuándo naciste, María? En los 80. 80. 90. 90. No es cierto, 70. No me dan las cuentas, amigo. ¿Y tú? Bueno, el tema cambia a la mentira. 80. Bueno, y mis sobrinas nacieron en los 90. Sí, muy finalita. Los últimos meses. Horas, me atrevería a decir. Bueno, entonces yo veo como mi mamá de los 30 contra mis sobrinas de los 90 han roto esos paradigmas, y sobre todo el paradigma de la comunicación, en el que no, a tu abuela no le hables del tema y ellas deben de hablar por aparte, ¿no? No, platican las tres, las dos sobrinas y mi abuela, brincándose la generación de mi hermana, nosotros que somos de los 60, y el diálogo se establece de una manera en la que mis sobrinas, me doy cuenta que con toda la voluntad del mundo, quieren manifestar de manera muy respetuosa su punto de vista sobre si tener sexo con los novios o no, sobre, no sé, temas al respecto, ¿verdad? Claro. Porque no, nada más me toca escucharlas cuando se trata de eso. Cuando le decís, no, en tus tiempos, abuela, pues claro que nomás le agarraron de la mano del novio, y mi mamá les dice, claro, así era. Y voltean, ¿y si era? Sí se respetaba así. Pero Exacto. Pero ya casadas. Exacto. A lo que voy con esto es de que con toda la inteligencia del mundo, creo que mi madre está aprendiendo a tocar el tema y a pensar más sobre sexualidad a sus casi 90 años, y mis sobrinas tienen la satisfacción de poder platicarlo abiertamente con su abuela. Vamos a dejar el tema para el siguiente video que vamos a grabar en un momento más. Ustedes lo van a ver en 8 días porque, como Héctor dice, el tiempo se pasa muy rápido. Hacemos una breve pausa y esténse pendientes de lo que publicaremos la próxima semana aquí en Hablemos de Felicidad. Hasta el próximo video de amor y cosas peores.